Eh, bueno, voy a comentar un poco sobre el fondo cósmico de microondas en este trabajo. Más que nada aspectos generales del fondo cósmico de microondas, con las anomalías y las entropías secundarias del mismo, y tratar de relacionarlo con los trabajos que me el grupo sobre corrientes gravitacionales, que es una de las anisotropías secundarias, y sobre la hot spot, que es una de las anomalías que tiene el fondo cósmico de microondas. Eh, eh, Básicamente vamos a hablar de tres cosas del fondo cósmico de microondas en sí, que es la idea es dar una idea general sobre este tema, en particular de todo el fondo cósmico de microondas, después sus anomalías y el, la guía de la charla. Pero básicamente para entender un poco, para tener una imagen general de qué es esto, de qué es el fondo cósmico de microondas, si nosotros estamos aquí, ¿no?, en el sistema solar, en nuestra galaxia, cuando nosotros hablamos del fondo cósmico de microondas, hablamos de los fotones que suceden en esta época, en la etapa de la recombinación, que es la etapa después del Big Bang, en donde los fotones se desacoplan de la materia ordinaria, los bariones, comienzan a transmitirse libremente por el universo, desde aquí hasta donde estamos nosotros, lo cual nos da una imagen en el momento de nuestro, digamos, del observador, de una superficie de scattering o una superficie de fotones que se puede observar hacia todo el universo, porque esto envuelve, digamos, a todo nuestro observador. Esta etapa de recombinación, donde se produce el desacople, es donde está el fondo cósmico de microondas, lo que se conoce como anisotropías primarias, que son las fluctuaciones intrínsecas que tienen que ver con las fluctuaciones de materia que se tienen, las fluctuaciones de materia particular que se tienen durante la etapa de inflación, que generan estas variaciones en el fondo cósmico de microondas. Aquí también están las anomalías, porque esto se supone, yo voy a explicar un poquito más adelante, pero dada la teoría de inflación que se tiene, se supone que estas anomalías, estas fluctuaciones gaussianas, pero hay ciertas anomalías en esas fluctuaciones que hace que pierda esa gaussianidad y esa isotropía que se espera que se tenga. Entonces, en esta etapa uno puede ver lo que es el fondo cósmico de microondas, las anisotropías primarias y las anomalías. Cuando uno se refiere a anisotropías secundarias, se refiere a todo lo que uno observa en el fondo cósmico de microondas, pero que está relacionado a la estructura del universo que se genera luego con la evolución, ¿no?, del mismo. Entonces, ¿por qué es interesante estudiar el fondo cósmico? Es interesante estudiarlo primero porque te da una imagen de una etapa que es muy cercana al Big Bang, que tiene mucha relación al universo temprano, de hecho. Pero después, todas las anisotropías secundarias están relacionadas a eventos o formación de estructura que sucede en el universo tardío. Nosotros estamos observando y lo que se linkea todo con la astronomía y astrofísica. Entonces es muy interesante estudiarlo porque podemos hacer relaciones temprano y tardío a partir del estudio en sí de las anisotropías primarias y las anomalías, porque un poco el modelo que tenemos y cómo eso se relaciona con la estructura que vemos y a vez permite inferir características de la estructura que se ve a partir de las anisotropías secundarias, que es lo que voy a intentar explicar durante todo el seminario. Pero el motivo de todo es eso. ¿Cuál es la idea de estudiar el fondo cósmico de microondas? ¿Por qué el fondo cósmico de microondas? Es un poco eso, tratar de estudiar las anisotropías primarias, las anomalías, las anisotropías secundarias, primarias no, pero las anomalías y las anisotropías secundarias, para poder inferir cuestiones del universo tardío y a su vez intentar, por ejemplo, estudiar los parámetros como la relación entre el universo temprano y el universo tardío y las tensiones H0, el sigma 8, etc. Para eso un poco hay que explicar qué es el CMB, qué son las anisotropías y qué son las anomalías. Esta es la idea de explicar. Entonces, comenzando por el fondo cósmico de microondas, por el CMB, fue predicho por Alfred Herman y Gamow en 1948.
toda la teoría que se tenía del universo y del modelo cosmológico, se dijo que tenía que tener un momento de desacople, que ellos estimaron que estaba en la temperatura alrededor de 5 Kelvin, bastante cerca de lo que realmente es, que es 272,5 Kelvin. Luego fue detectado en 1964 por Penzias y Wilson, que eran trabajaban en laboratorios Bell. Quienes estaban trabajando en esto eran, a nivel científico, eran Peebles, Wilkinson y Tickle, digo bien. Pero la historia dice que los laboratorios Bell estaban intentando mejorar las señales de telefónica y Penzias y Wilson encontraban un ruido en la señal. No sabían de qué era, fueron a hablar a Princeton con Wilkinson y Bell. Entonces, detectados por ellos, le dieron el premio Nobel. Y luego se realizaron misiones, básicamente tres misiones full sky, es decir, al cielo completo, para poder identificar distintas cuestiones. La primera, que fue de COVID, fue para básicamente confirmar lo que se descubrió en 1964. Eso salió en 1990, tenía una resolución de 7 grados. Básicamente lo que lo voy a explicar un poquito más adelante en el próximo filme, pero lo que mostraba esto es la temperatura del cuerpo negro que tiene el CMB, porque es un cuerpo negro, y algunas fluctuaciones, pero con una resolución de 7 grados. Las otras dos misiones full sky, que fueron WMAP, W por Wilkinson, que él fue uno de los que participó en el descubrimiento, y Planck, fueron para mejorar la resolución de esta y poder detectar y trabajar con las fluctuaciones. ¿Por qué? Es necesario cuando uno quiere trabajar con el CMB, no trabajar con el espectro del cuerpo negro, que no emite ninguna información más allá de la temperatura media, sino con las fluctuaciones que tiene este fondo cósmico de microondas. Y bueno, como pueden ver acá, Planck tiene 15 veces más la resolución de todo. Planck terminó en 2018, comenzó en 2013, WMAP terminó en 2013, comenzó en 2009. Pero son relativamente nuevos, o sea, esto tiene menos de 20 años, o sea, son datos realmente nuevos y que para la ciencia esos 20 años son poco tiempo, entonces es algo que es muy nuevo, estudiado muy recientemente. Además hay otro tipo de misiones, por ejemplo el South Pole Telescope, que es Polo Sur, y la ACT, por ejemplo, el Atacama Cosmological Telescope, pero esas no son full sky, sino que son una partecita muy pequeña del cielo, ganan en resolución, pero bueno, pierden mapear toda la situación. De nuevo, ¿qué es el fondo cósmico de microondas? Es esa partecita que tenemos aquí, 380.000 años después del inicio del universo, donde tenemos una etapa de inflación, es decir, un crecimiento exponencial del universo que permite explicar por qué las fluctuaciones que vemos aquí son como las que vemos aquí. Las fluctuaciones que vemos aquí son del orden de 10 a la menos 6 Kelvin, es decir, tienen microkelvin. Y si uno no tiene una etapa de inflación, uno espera una fluctuación de 10 a la menos 20. Entonces no puede explicar las fluctuaciones que ven en el fondo cósmico de microondas si no tiene una etapa inflacional. Entonces, uno tiene una inflación que genera ese crecimiento exponencial, luego se forma la materia y la luz. Dado que están a temperaturas tan calientes, el tiempo de interacción entre ellos es muy corto, entonces no están desacopladas, sino que están todo el tiempo interactuando, entonces no podemos ver esos fotones, porque están todo el tiempo interactuando con la materia que se tiene en ese momento, que son 100 segundos, ¿no? Esto es muy pequeño, ¿no? 10 a la menos 32, un segundo, 100 segundos. Pasan de 100 segundos a 380.000 años hasta que la materia puede enfriarse de tal manera que se puede desacoplar de la luz, de los fotones. Entonces aquí tenemos la formación de los primeros átomos, actualmente de deuterio y hidrógeno, y allí los fotones comienzan a transportarse libremente hacia sí, como el universo es vacío, nosotros lo detectamos, básicamente vacío el universo, nosotros lo detectamos desde nuestro observador, que estaría acá, como esta superficie de escalera. Esto sucede a un redshift de 1100 aproximadamente, 380 años corresponde a un redshift 1100. El crecimiento del redshift no es lineal, ¿no? O sea, 1100 corresponde mucho, pero toda la información de estructura básicamente está desde el redshift 2, 3 en adelante. O sea, de aquí hasta el redshift 2, 3, esto no cruza básicamente casi ninguna
estructura, ninguna sobredensidad o subdensidad de materia, hasta llegar a la y sale a una temperatura de 3000 Kelvin, que por la expansión del universo llega actualmente a 3 Kelvin aproximadamente. Como les decía, COBE es el único de los satélites, el primero de los satélites, pero el único en medir el espectro completo. Luego Planck y el WMAP y Planck lo único que hacen es medir las fluctuaciones utilizando un template para el cuerpo negro. Está bien, porque, o sea, imaginen que esto es lo que midió COBE con una barra de error de 400 sigmas. Es decir, la barra de error es mucho más pequeña que esto. Es básicamente pero es el ejemplo más perfecto de un cuerpo negro que se tiene con esa temperatura, 12,05 a la milésima. Los satélites detectaron fluctuaciones del orden de 2 microkelvin. Es decir, pasamos la milésima al microkelvin. Las fluctuaciones están en ese orden. 10,5 y 10,6. Que son WMAP y Planck. Estos, prácticamente, WMAP midió las fluctuaciones y Planck lo que hizo fue mejorar la resolución de esas fluctuaciones que mide WMAP. Pero básicamente están focalizados en estimar estas fluctuaciones. De nuevo, no miden el espectro del cuerpo negro completo, sino lo que tiene básicamente son dos detectores que miden las variaciones de temperatura. Entonces así van viendo cómo se modifican, cómo las fluctuaciones. Y este es el cambio de resolución entre WMAP y Planck. Pero bueno, ¿por qué es interesante estudiar esta fluctuación? ¿Por qué es necesario estudiar esta fluctuación? Las fluctuaciones del fondo cósmico microondas tienen que ver con procesos de inestabilidad gravitacional, de sobredensidades y subdensidades muy pequeñas que hay en ese, dadas por las fluctuaciones gaussianas que se tiene de la inflación, y permiten explicar la formación de estructura del universo tardío. O sea, es un tipo de fluctuación que está en el mapa de temperatura que nosotros vemos del CMB, pero que representa cómo fluctúa la materia en ese momento. Cómo estaba compuesto el universo en ese momento, cuando se desacopla de los fotones, nosotros empezamos a ver los fotones, la materia queda acoplada de alguna forma, que tiene subdensidades y sobredensidades, que a lo largo de la evolución del universo permite que luego se genere la estructuración jerárquica que tenemos, galaxias, cúmulo de galaxias, filamentos, voids. Entonces, estudiar las fluctuaciones del CMB permite hacer una relación y explicar la formación de estructuras con el universo tardío. Y básicamente lo que uno estudia es el espectro de fluctuaciones que permite estimar, por ejemplo, parámetros cosmológicos. No me quiero saltear esta diapositiva, pero por ejemplo aquí podemos ver, esto es función de correlación y esto es espectro de potencia, pero es el mismo de bariones, solar matter, fotones, neutrinos y materia. Entonces van a ver que a 1100 ahí se va a desacoplar los fotones con los bariones, que es lo que predice la teoría y lo que se ve. Acá, vamos a ver, 1100 se desacopla. Los bariones siguen su propia formación de estructura, los fotones viajan libremente, entonces las fluctuaciones se mueren. Lo que tenemos acá es lo que se conoce como pico acústico o oscilaciones del BAO. Y aquí podemos ver también que el espectro de potencia tiene pequeñas fluctuaciones que tienen que ver con los bariones, la materia oscura, etcétera. Otro tipo de CMB tendría que dar otro tipo de fluctuaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el espectro de fluctuaciones del CMB, básicamente, por ejemplo, este primer pico que tenemos aquí determina cuál es la escala del BO, porque esto es en L, aclaración importante, esto es en L. L chico implica escalas grandes, ¿sí? Porque L va como pi sobre tita. Entonces, si vemos en escalas angulares, va como pi sobre tita. Entonces, L chicos, L1, equivale a 180 grados. Va como entonces, todo lo que tenemos en L menor a 32, que tiene muchos problemas, son todas las escalas grandes, y eso tiene que ver con las anomalías que y todo lo que tiene que ver con los Ls mayores a 2000 en general tiene que ver con escalas muy pequeñas. Eso tiene que hacer 500. Y esto tiene que ver también, todo lo que tiene acá tiene que ver con la determinación de parámetros cosmológicos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si uno quiere determinar parámetros cosmológicos, en general lo que hace es ver L chicos, porque tiene que ver con esto, de 30 en adelante. La variación de parámetros cosmológicos da variación de este espectro de fluctuación. Si uno cambia, por ejemplo, H0,
esto se comporta de otra forma. Si uno cambia, por ejemplo, la cantidad de materia bariónica o oscura, esto materia bariónica o color matter, esto se mueve para la izquierda o para la derecha, esto decrece el pico o crece. Entonces, la cantidad de ingredientes que uno tiene en ese universo que me da el CMB cambia este espectro y me permite estimar parámetros cosmológicos según uno. ¿Sí? Entonces, por eso estudiar estas fluctuaciones, este espectro de fluctuaciones, pero a su vez uno puede estimar esos parámetros con medidas del universo local, ¿no? Puede utilizar correlación entre galaxias, correlación entre cúmulos, voids, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que se utiliza, para hacer estimaciones de parámetros también y saber estas mismas características, y entonces se puede limitar ahí lo que uno tiene con el universo local y lo que tiene con el universo local, el universo tardío con el universo temprano. Y ahí es donde aparecen los problemas, porque por ejemplo hay tensiones en H0, donde las supernovas dan un valor, el CMB da otro, o tensiones en sigma 8, que son más conocidas, digamos. Sigma 8 es la cantidad de materia que se tiene en 8 megaparsec, que también hay tensiones entre lo que obtiene uno con el universo tardío y lo que obtiene con el CMB. Entonces, bueno, eso también es tema de estudio actual. Y además, este problema en los L chicos, que tiene que ver con escalas angulares grandes, que muchos están relacionados con las anomalías. De las cuales hay varias, son particulares clase 6. ¿Qué quiere decir anomalía? Quiere decir que dado una observación, nuestra observación del CMB y el modelo que se tiene, hay variaciones. ¿Sí? O sea, hay unas pequeñas variaciones que no se corresponden con el modelo que se tiene. La primera, la amplitud no nula del dipolo, en general está bastante explicada por el movimiento nuestro con respecto al CMB, cuál es el movimiento de la galaxia con respecto al CMB. Segundo, que tiene todo el grupo local con respecto al CMB, entonces por eso genera un dipolo. Pero las otras en general, como les dije antes, tienen que ver con escalas angulares grandes. Por ejemplo, acá pueden ver, esto es el CMB con un filtro para que muestre las escalas mayores a 5 grados. ¿Sí? Esos son, ya es considerado escala angular grande para el CMB. Pueden ver aquí, por ejemplo, esto es lo que se conoce como el hot spot. Y esto es la señal más ruido y este es el ruido. En el ruido no hay hot spot, no hay hot spot. Y además, por ejemplo, aquí pueden ver que hay una zona muy grande de temperaturas positivas que no se ve, por ejemplo, en el ruido, sino que aquí está más ruido. También se puede ver esta asimetría hemisférica, que aquí tenemos mucho más. Si uno hace la media, aquí va a tener mucho más temperaturas positivas que aquí, que es lo que se mide. Y aquí esto está repartido. Entonces, básicamente, todas estas anomalías tienen que ver con escalas angulares grandes y tienen que ver con este problema de que la medición del espectro en escalas angulares grandes, o en L chicos, es muy fluctuante, ¿no? Tiene muchas variaciones. Porque, bueno, los grados de libertad son pocos ahí, entonces el error es muy grande. ¿Sí? En L chico uno tiene grado de libertad comparado a L, entonces en L2 tiene el CMB dividido en 4 vueltos, porque el L2 es el cuadrupolo, el L3 es el octupolo. Entonces eso significa cuántos polos uno puede generar en el L2 son 4, entonces tenés 4 grados de libertad. El L3 son 8, tenés 8 grados de libertad. Entonces tenés mucho error porque tenés pocos grados de libertad, ¿no? A medida que te vas a a L más grande, tenés mucho más grado de libertad y entonces es mucho más fácil tener menos error. Por eso también la diferencia de error. Pero más allá de eso, están estas anomalías, de las cuales hoy voy a hablar de 3 nomás: de la falta de potencia en escalas angulares grandes, de la alineación de múltiplos bajos y de la cold spot. Con respecto a la falta de potencia en escalas angulares grandes, en COVID se detectó y se confirmó en WMAP que el cuadrupolo, es decir, T2, que hablábamos recién, es muy pequeño comparado al modelo. Y además de eso, acá pueden ver, por ejemplo, este es el modelo, el negro, error, y azul, verde y rojo y amarillo. Los rojos y amarillos son en el CMB con diferentes máscaras. Y pueden ver que para escalas mayores a 60 grados, el CMB tiene correlación nula, ¿sí? Mientras que el modelo crece. ¿Sí? Todavía tiene correlación a escalas angulares a 180 grados. ¿Sí? Quiere decir que todavía tiene información que está entrando del horizonte hacia en el CMB, cosa que uno no ve en los datos. Entonces,
Más allá de eso, el L2, cuando uno estudia solo el cuadrupolo, tiene un valor muy pequeño comparado a lo que tiene que dar el modelo. Y además de todo eso, cuando uno estudia los modos menores con L menor a 5, igual a 5, esos están correlacionados, es decir, hay correlación entre los modos. Uno espera que eso no exista, porque si uno tiene fluctuaciones gaussianas e isótropas, los modos tienen que ser separados, porque eso fue evolucionando de distinta manera. Mucho más allá de esto, y es medio largo de explicar, pero cuando uno evoluciona el espectro de potencia, uno espera que uno evoluciona los modos por separado, cada L por separado. Entonces, no tiene que encontrar correlación entre un modo y otro. ¿No? Parte de la teoría de que el campo inflacionario, el campo de inflatón, es gaussiano isótropo y solo ingresan por modos al horizonte, básicamente. No es lo que se ve en los datos. En los datos se ve que están correlacionados. Pero básicamente lo más interesante es que a L2, esto es pequeño comparado al modelo, y que para escalas mayores a 60 se conoce como la escala de homogeneidad, eso se está estudiando y de hecho nosotros estamos trabajando en eso, es la escala en la cual la función de correlación se hace cero. Uno puede estudiar la escala de homogeneidad tanto con el CMB como con distintos trazadores de masa. Uno puede estudiar la escala Poisson, puede estudiar la escala de homogeneidad con galaxias, etcétera, etcétera, y ver si cambian o no. Pero bueno, prácticamente el modelo te da una escala de homogeneidad de 120 grados y el CMB te da una escala de 60. Ahí, opinión personal, me parece más lógico que de 60 porque 120 grados es mucho, digamos. O sea, uno espera 60 grados en el CMB es una distancia enorme. Que uno vea correlaciones a 120 grados es una locura. O sea, tiene que pensar que tiene que escalar 120 grados a precios de 1100. Una cosa gigantesca, súper horizontal. Una vez lo había hecho el cálculo, son como 3000 megaparsecs. O sea, enorme. Pero bueno. Ese es el problema de falta de potencia en escalas angulares. Luego tenemos la alineación de multipolos bajos, que digo, todo entenderlo, ¿verdad? Pero básicamente lo que dice es que cuando uno toma los vectores de cada multipolo, básicamente acá toman dipolo, cuadrupolo y octupolo, es decir, L1, L2 y L3, uno puede hacer además este producto vector de los dos vectores y esto sería como un vector planar. Entre, por ejemplo, el cuadrupolo y el octupolo, que son estos acá. Y lo que encuentra es que esto es una representación, por ejemplo, del octupolo. Por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 por ahí. Pero esto es el octupolo. ¿Sí? El octupolo lo que quiere decir es que uno divide, o sea, uno toma las potencias del CMB tal que encuentra 8 spots, digamos. El cuadrupolo solo vería 4. ¿Sí? El dipolo ve 2. Esto es una representación del octupolo. Y uno encuentra que estos vectores, estos ángulos que tiene aquí, estos vectores, perdón, planares que tiene aquí, están muy alineados con respecto, o sea, son perpendiculares el planar con respecto a la eclíptica, y además se encuentran alineados con el dipolo, que está acá, y los planos del cuadrupolo y el octupolo están alineados también. Es decir, encuentran una alineación entre el dipolo, el cuadrupolo y el octupolo, lo cual es extraño, por eso es una anomalía, digamos. No debería suceder eso porque si uno parte de nuevo de que las cosas son isótropas y gaussianas y no correlacionadas, no debería haber alineación entre uno y otro. Digamos. Son distintos modos que no deberían estar alineados. Pero bueno, este también es un tema de estudio relativamente nuevo, también la gente está estudiando. En particular, lo de Hansen, uno de los colaboradores con los que nosotros estamos trabajando, ha estudiado mucho este tema y ha utilizado también, recientemente lo ha estado estudiando en 2023 con unas galaxias que hemos encontrado que funcionan como foreground en CMB, lo voy a explicar ahora. La otra anomalía, que creo que es la más interesante o la más estudiada por lo menos del CMB, es la famosa cold spot. Realmente es un punto frío, un spot frío, una zona fría, que es la que está aquí. ¿Qué tiene de raro? Básicamente, si uno ve un mapa de CMB, dice, pero hay muchas zonas frías y calientes. O sea, tienen spots. En general, esos spots tienen un radio, ¿sí? De un diámetro, perdón, un tamaño de 1 grado. La cold spot tiene un tamaño de 5 grados, que son 10 con 80.
es una cosa muy grande, que está muy fría, tiene 70 microkelvin en promedio, más fría que la temperatura media de 100.000, cuando las mediciones de Planck te dan una variación de 18 microkelvin. Pero además tiene zonas que tienen hasta 140 microkelvin menos. ¿Sí? La probabilidad de encontrar esto si uno hace simulaciones random gaussianas es de 1 en 100.000, o sea, de encontrar, pero además está rodeada, como se puede ver aquí y aquí, que esto es un análisis en wavelet, en espectro, que es una temperatura. Está rodeada por lo que se conoce como un hot ring, que sería una zona caliente, lo cual es más difícil aún de encontrar en una gaussiana porque tiene el pozo frío, pero además tiene zonas muy calientes alrededor. ¿Sí? Y eso lo hace difícil también de reproducir. Bueno, esto es una de las anomalías más estudiadas porque es raro que sucede esto, obviamente, 1 en 100.000. Y bueno, se ha tratado de darle distintas explicaciones, de las cuales últimamente la más aceptada es que hay un supervoid a 0.7 redshift que podría reproducir este efecto del lente gravitacional de cold spot. Esto fue detectado con el Dark Energy Survey, un efecto de 2022, esto es nuevo, en donde se tiene, este es el perfil de potencial de lente de la cold spot, y esto es una simulación, entonces eso dice que se puede reproducir muy bien simulaciones, que diferentes aditividades que le hacen a este void, pero el problema de esto es que el año siguiente, Obusu y gente también de Brasil mostraron que si uno deja los parámetros libres con las características que debería tener este void y corre para ver a dónde debería estar este void, cuál debería ser el radio, cuál debería ser la distancia ecomóvil que tiene, uno encuentra que este void debería tener un radio de 806 megaparsecs a redshift.7. Es una cosa inmensa que traería problemas al modelo cosmológico, porque si uno encuentra eso a redshift.7, debería, primero, porque hay uno solo, redshift.7 también sería un problema, debería encontrar estructuras más virializadas, porque si uno encuentra una estructura así de grande a punto 7, debería encontrar también capaz supercúmulos. Pero el principal problema además, son dos problemas, es que no tiene la capacidad de reproducir el hot ring que tiene el hotspot. Lo puedo ver aquí, esto es exactamente mapa de temperatura, estos son los datos que están corridos, bueno, pero estos son los mismos datos, y este es el modelo. No produce este hot ring que uno necesita, que clave el cero. Y además es inconsistente entre integrated search y lentes gravitacionales, que voy a explicar un poquito más adelante, pero es inconsistente porque un void a esa distancia debería generar, y con ese tamaño, debería generar un efecto de lente que no genera, y a su vez no reproduce el integrated search. O sea, ¿cuál es el problema de integrated search y lentes gravitacionales? El integrated search funciona a L chicos y el lensing a L grande. Entonces, que uno predomine hace que el otro baje, porque no puedes hacer que toda la escala funcione, y que uno suba, el otro baja. Entonces, a ese redshift es muy imposible que suceda eso. Entonces, en el último año, antes de que yo comenzara el doctorado acá y después cuando ya estuve trabajando acá, el grupo de Diego, Eliana, luego se sumó, en ese momento estaba también Ezequiel Boero, luego se sumó Frode Hansen, que estuvo un año acá en Argentina, descubrió que si uno tomaba ciertas galaxias en el CMB que son muy cercanas, en realidad si uno tomaba galaxias muy cercanas, espirales, y hacía perfiles de temperatura alrededor de esas galaxias, el CMB daba perfil de temperatura negativo. Estas galaxias eran muy particulares, muy cercanas, espirales, en general están en grupo. Se comprobó, se chequeó, porque en realidad eso no tiene que dar perfil negativo, porque uno está haciendo un perfil alrededor de una posición básicamente random, porque una galaxia no debería modificar el perfil de temperatura del CMB, pero daban perfiles negativos. El CMB tiene un tratamiento de foreground, es decir, de cosas que están cerca que pueden variar la temperatura del CMB, como son, por ejemplo, algunos pulsares, algunos cúmulos, por ejemplo, el cúmulo de Virgo está enmascarado en el CMB, la zona galáctica. Pero, y hay otro tratamiento, por ejemplo, de polvo, de ciertas cuestiones, para poder limpiar la señal del CMB. Estas galaxias parecieran que no están limpias porque no deberían tener este perfil. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con eso, hace 2 años básicamente que venimos trabajando con esas galaxias en diferentes campos. En particular,
Otro grupo en Santander, en España, las detectó con otro método también, entonces, bueno, eso le da más evidencia también de que realmente son así. En realidad, dos grupos, porque en Princeton también lo detectaron, lo único que tienen hacen algún comentario sobre el nivel de significancia, pero también es una detección aparte. Entonces, hay tres grupos, incluyéndonos, que la han detectado. Y en particular esas galaxias, hay muchas que están en la zona de la cold spot. ¿Por qué? Porque la cold spot está en la misma dirección que la nube de Eridano, Fornax. La nube de Eridano es una zona que tiene muchas galaxias espirales que están agrupadas. Y bueno, muchas de estas galaxias están en la zona de la cold spot. Entonces nosotros fuimos a estudiarlas a ver si podíamos decir algo a partir de estas galaxias que tenían perfiles negativos de temperatura. Esta es la cold spot, este es el CMB con el cold spot, estos son contornos de modelos, de nuestros modelos, pero este es básicamente la cold spot, ahí está el photoring. Estos son el modelo de foreground basado en estas galaxias, del SUMAS, del HiPASS y del CQDF. Además, estas galaxias tienen una deficiencia en H1, son galaxias muy deficientes en H1. Si ustedes pueden ver aquí, las galaxias, esta es la densidad de galaxias, o sea, son las posiciones de galaxias estaqueadas. Se corresponden mucho con la cold spot, tienen mucha similitud. Este es el modelo utilizado para reproducir los perfiles de temperatura de la cold spot. Lo interesante es que cuando uno descuenta la cold spot o el mapa del CMB con el modelo, uno obtiene que básicamente elimina casi toda la cold spot. Queda esa zona, que puede ser parte del CMB, eso es menos de 1 grado, así que corresponde a las fluctuaciones del CMB. De hecho, según lo hemos chequeado en lo que es la curtosis del CMB, es una estadística que tenía una tensión de 3 sigma entre el modelo y las observaciones, y cuando nosotros utilizamos este mapa, pasa a ser 1 sigma, digamos, la diferencia entre el modelo y las observaciones. Pero bueno, lo interesante es que muchas de estas galaxias están en la zona del cold spot, y al utilizar un modelo que reproduce esos perfiles de temperatura y los restos, es decir, corregir el CMB, uno obtiene que desaparece la cold spot. Y además de eso, uno puede reproducir tanto con el perfil, que es el negro, con el rojo, como con las simulaciones, que es el rojo, el cold ring que uno obtiene. ¿Sí? Entonces, en particular nosotros decimos que la cold spot sí puede ser que tenga una zona realmente anómala o fría, que tiene un spot frío en esa zona, no es de 5 grados como plantea, sino que mucho de ese efecto está generado por estas galaxias que están están afectando la temperatura del cielo. ¿Sí? Pero bueno, eso con respecto a la cold spot. Y para cerrar, yo nombré, voy rápido, pero yo nombré interés de Salzburg y lentes gravitacionales. Y eso tiene que ver con lo que es anisotropía secundaria. Anisotropías secundarias hay muchas. Lo que les decía, el interés de Salzburg funciona en escalas angulares grandes, es decir, L chico. El lensing funciona en escalas angulares chicas, L grandes. Luego tenemos otro efecto como el Weyshama, el Kirchner, y me interesa el Sonance-Lodge. Sonance-Lodge funciona básicamente en escalas angulares chicas, pero bueno, es interesante también en escalas angulares grandes, más pequeño que el interés de Salzburg. Nuestro efecto de las galaxias nosotros creemos que está por aquí. O sea, está en escalas angulares grandes y hasta L20 aproximadamente, 32 en realidad, es lo que hemos medido, pero hasta L32, es decir, escalas angulares grandes, por lo menos lo que hemos detectado ahora. ¿Sí? Ahora voy a hablar de 3, o sea, este es el mismo. Satwolf, lentes gravitacionales y sonantes. Y lentes Satwolf. Este es un efecto sobre el espectro, o bueno, mapa de temperatura del CMB, que está dado por el redshift gravitacional de estructuras que están cercanas. Como les decía, es importante en fluctuaciones multipolos bajos, a escalas mayores de 10 grados, y siempre predominante siempre y cuando la energía que predomina en el universo sea o fotónica, o sea radiación, o sea energía oscura. ¿Sí? Cuando predomina la materia, el universo no evoluciona tanto, las fluctuaciones crece tanto la estructura, entonces el efecto no es relevante. Cuando predomina la radiación, uno no lo observa porque es
en Redshift 10 a la 5, o sea, 10.000 antes de Redshift 1100 que tiene el CMB, entonces todo se asocia al non-integrated self-fault, que es una anisotropía primaria que se tiene, y el que interesa en general es el que está dado por el late-time integrated self-fault, que es en la época relativamente actual, cuando ya domina la energía oscura. ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto? Si nosotros tenemos el CMB acá y tenemos un cúmulo, un supercúmulo en realidad, esto, imagínense que es escala angular es mayor de 10 grados, o sea que es una cosa bien grande. Es un supercúmulo que no está virializado, que se está expandiendo con el universo. ¿Sí? Cuando el fotón ingresa a este pozo de potencial del cúmulo, gana energía. ¿Sí? Gana energía porque ingresa a un pozo de potencial. Imaginen una platita que entra acá, gana velocidad. Cuando tiene que salir, tiene que acelerar, digamos, tiene que salir, entonces tiene que perder energía para salir de ese pozo de potencial. El problema es que el cúmulo se está estirando, porque el universo se está estirando, el supercluster se está estirando. Entonces, la energía que le cuesta salir es menor que la energía que gana para entrar, porque el cúmulo se está estirando. Entonces las cosas se ven, si uno hace la resta, se ven más calientes de lo que realmente se deberían ver. Es decir, los fotones del CMB se ven más calientes de lo que realmente se debería ver por el hecho de que el supercúmulo se está estirando. Con el void pasa lo inverso. Cuando yo entro a un void, que es una barrera de potencial, tengo que descartar energía porque tengo que subir la colinita, pero cuando bajo más lento porque el void se me estiró, entonces bajo. Y entonces en la resta las cosas se ven más frías de lo que realmente se debería ver. Ese efecto es el integrated self-fault. Es una integración sobre el tamaño de la estructura y permite, por ejemplo, conocer más sobre los potenciales, ¿sí?, de estas estructuras que tenemos aquí. Supervoid, supervoid. Estos son imágenes reales. Aquí en 50 cúmulos. Y se ve cuál es el efecto. Cuando uno está en la materia, la misma energía con la que entra el cúmulo es la con la que sale, entonces el integrated self-fault te da 0 bajo el efecto. Eso en particular para el integrated self-fault y su relación con las estructuras del universo tardío. Lentes gravitacionales es el efecto que se tiene por el desacople, el efecto que se tiene por el paso del fotón por una estructura que deflecta, por la teoría de la relatividad, deflecta el paso del fotón por esa estructura. El fotón sale de una forma, se ve deflectado por las estructuras y llega aquí con otra posición. Esa posición tiene que ver con todas las deflexiones que ha pasado a partir desde la Starface hasta nosotros. Eso se puede medir, ese ángulo de deflexión de hecho se puede medir, y esa magnificación o desmagnificación de los fotones, que tiene que ver con el arribo de flujo de los fotones, es decir, arriba más de una zona que de otra, porque convergen los rayos a esa región, que es donde está el cúmulo o el void, digamos, si es un void, diverge el círculo. Se puede medir y permite generar un mapa de potencial de lente que permite trazar materia oscura a partir de materia variable. Podemos ver aquí, este es el mapa de temperatura, mapa de polarización, sin estructura, no pasa nada, con un potencial muy grande, las cosas no es que se ven así, esto es súper dado para que se entienda. El mapa de temperatura se ve iniciado, el mapa de polarización también, y el de polarización B, E y B tienen señal. Entonces es muy interesante para estudiar también las polarizaciones porque es polarización generada por lentes gravitacionales. En eso, este es el espectro del lente y este es el mapa de lentes, de lentes. Nosotros el año pasado con la tesis, después hemos ido trabajando en esto, hicimos un análisis de la distribución de masa de los cúmulos a partir del CMB lens. Básicamente lo que hicimos fueron perfiles radiales, pero también paralelos y perpendiculares, alrededor de posiciones de cúmulos de galaxias, para ver cuál era el valor de convergencia en el mapa de lensing, para poder compararlo también con estudios de weak lensing. Es interesante, el CMB lensing se puede comparar con estudios de weak lensing que utilizan galaxias de fondo o algún otro trazado de masa de fondo. Y también pudimos estimar a partir de modelos de simulaciones elipticidades de estas medias de cúmulo.
donde además vimos que los perfiles paralelos son más grandes que los perfiles perpendiculares, haciendo una alineación con respecto al ángulo del cúmulo en el cielo, el ángulo protectado. Lo que hablaría de que estos cúmulos están alineados con la estructura filamentaria en la que se encuentran. Si uno tiene más señal en el paralelo que en el perpendicular, quiere decir que si uno alinea con respecto al cúmulo, uno espera que en esta zona tenga más señal que en esta. Y eso es lo que nosotros hemos observado, que esto relaciona con la elipticidad también. Para cerrar, porque ya hablé demasiado, el efecto Sonnenfeld-Lovich, que básicamente es, dado una nube electrónica muy caliente que tiene un cúmulo, esto es escalas angulares pequeñas porque es dentro de un cúmulo básicamente, dado una nube electrónica del cúmulo, un fotón del CMB viene, escaterea con scattering inverso y llega el fotón a partir de comptonizado, pero llega el fotón con ese efecto de scattering lo que hace que incremente la energía a partir de la interacción con el medio electrónico que tiene el cúmulo. Cuando esa interacción es porque el medio electrónico está muy caliente, se conoce como efecto Sonnenfeld-Lovich térmico. Cuando esa interacción se da porque el cúmulo se está moviendo y choca con un electrón que se está moviendo por el cúmulo, se conoce como el efecto Sonnenfeld-Lovich cinemático. Lo que hace este efecto es trasladar el espectro de potencia, o la intensidad, perdón, trasladar la intensidad del cúmulo. Este es el original, esto es lo que tendría uno si utiliza un cúmulo 1000 veces más masivo que los cúmulos que existen, es solo para mostrar cuál es el efecto, digamos. Y uno ve que en 217 GHz la señal es la misma que el original, pero para menor de 217 la señal es más grande, más chica, perdón, y para mayor de 217 la señal es más grande que el original que debería tener. La diferencia entre el Sonnenfeld-Lovich térmico y el cinemático es, primero, la amplitud de intensidad o T, variación de intensidad o variación en T, y luego que el Sonnenfeld-Lovich térmico es muy dependiente de la frecuencia y el cinemático casi que no, además de que es casi cero. Entonces, en general, lo que uno estudia es el Sonnenfeld-Lovich térmico. ¿Para qué lo estudia? Para hacer identificación de cúmulos en general y poder compararlo con aquellos que pueden identificar con rayos X, por ejemplo. ¿Sí? Interesante porque esto, si uno tiene un cúmulo en 100, en frecuencia menor de 217 lo debería ver, ¿sí? Negativo. En 217 no ve nada y en 300 o mayor a 217 lo debería ver positivo. Estas frecuencias no son elegidas al azar, sino que son las frecuencias de Planck. Entonces, ¿cómo puede identificar cúmulos? Bueno, si nosotros tomamos una spot del CMB, si es una fluctuación real del CMB, no va a variar de una posición a otra, ¿sí? O sea, va a ser la misma variación en frecuencia, porque el CMB, la temperatura del CMB, sale del CMB, es siempre la misma, no varía en frecuencia, no varía sustancialmente. Pero si es un cúmulo, debería haber este tipo de variación. Si uno identifica de ahí, nada más y lo puede comparar, por ejemplo, con rayos X. Entonces, como para dar un cierre. Todo esto que tenemos aquí son anomalías y anisotropías del CMB que permiten estudiar tanto el universo temprano, es decir, el CMB en sí, a partir, por ejemplo, de parámetros cosmológicos, que es el que voy a ver en un escenario, pero también puede hacer un linkeo con lo que son las estructuras del universo tardío, a partir de un poco lo que comenté hoy, la escala de homogeneidad, sistemáticos en el efecto Sonnenfeld-Lovich, esto no lo comenté, pero básicamente es a partir del efecto Sonnenfeld-Lovich. Ese efecto Sonnenfeld-Lovich tiene algún pequeño efecto de lente gravitacional, porque el cúmulo hace lente gravitacional sobre el CMB. Entonces, ¿eso tiene sistemáticos o no? En Terman Sonnenfeld-Lovich, en Kinematic Sonnenfeld-Lovich y, por ejemplo, en Terman Sonnenfeld-Lovich con efectos relativistas, que es también algo que se mide. Entonces, la idea es investigar cómo ese efecto de convergencia afecta el Sonnenfeld-Lovich utilizando mocks de cúmulos de Sonnenfeld-Lovich, simulaciones, y obtener para un satélite de los que se van a lanzar, por ejemplo Yupi, por ejemplo Roman Telescope, o algunos que tenga diferente frecuencia, diferente beam, diferente white noise, con alguna medición del CMB, cómo eso afecta en la estimación de la masa del halo, por ejemplo, de ese cúmulo.
acá. Y luego uno también puede estudiar, por ejemplo, el Search Wolf y ver cómo las galaxias estas que hemos encontrado, estas foreground, afectan a la medición de Search Wolf, sabiendo que nuestras galaxias funcionan en escalas angulares grandes, tienen señales a escalas angulares grandes, y el efecto Search-Wolf está en escalas angulares grandes. ¿Sí? Entonces ya voy a tratar el binario. Y de parámetros cosmológicos, la idea es mostrar algo que de cómo estas galaxias foreground afectan la estimación de parámetros cosmológicos. El CMB permite multiplicar la estimación de parámetros cosmológicos. Pero bueno, para eso así es explicar todo el contexto general del CMB. Espero que se haya entendido. Bueno, muchas gracias, Facundo. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Gracias, Facu, por el seminario. Cuando explicabas las posibles soluciones a la tensión del cold spot, hablabas de este void recontra grande que no puede ser posible, y cómo ustedes proponían esto de las galaxias cercanas. No terminé de entender a qué efecto se le atribuye que se genere o que se explique el cold spot por la distribución de galaxias, y a qué distancia están estas galaxias cercanas. Bien, estas galaxias cercanas están hasta redshift puntos cercanas. Básicamente estamos hablando de un 10. Hay otras también más cercanas que estos sí tienen el efecto, pero estamos viendo cómo sumarlo, digamos, en el catálogo. Pero son bien cercanas. Básicamente lo que tienen es una variación en el perfil de temperatura. Sería una especie de interés de Search-Wolf. Pero no lo es porque es más fuerte que el interés de Search-Wolf, o sea, tiene variaciones de temperatura del orden de menos 20 microkelvin o más, y el Search-Wolf es mucho menos que eso, digamos, o sea, mucho menos rápido. El tema es que no tenemos un modelado de qué podría ser el efecto, porque el principal problema de estas galaxias es que cuando uno hace el análisis en frecuencia, obtiene que no tiene variación en frecuencia. Entonces, si uno piensa que estas galaxias están dadas por ejemplo, o sea, que este efecto está dado por alguna cuestión de partícula que tiene la galaxia alrededor, o de algún efecto de scattering que tiene algún elemento de la galaxia en sí, uno debe ver que ese scattering no frecuencia. Como ve, por ejemplo, en Schwarzschild-Lovich, la frecuencia varía, o sea, el efecto varía según la frecuencia. Como ve en el polvo, por ejemplo, que está en ninguna de las frecuencias de Planck, predomina uno. Pero nosotros cuando hacemos el análisis de estas galaxias, de hecho que también han hecho el grupo de Santander, la frecuencia no varía. Es decir, no hay variaciones del efecto en el frecuencia. Esa es mi idea y puede ser lo que está causando, y es lo que no nos permite tener un modelo físico. Porque si uno dice, bueno, esto es tal cosa, uno puede generar un modelo 100% físico que reproduce todos los perfiles de temperatura, descuenta del CMB y ve qué da las cosas. El tema es que nosotros tenemos los perfiles de temperatura y los modelos son empíricos con respecto al perfil de temperatura. Relacionado con esto, Facundo. Estas galaxias decías que eran deficientes en H1 en neutro, hidrógeno neutro. ¿Y esto por qué o a qué puede responder? O sea, ¿ustedes eligieron en el campo? No, nosotros lo que hicimos fue tomar todas las galaxias y después, sabiendo que estaba el CPF, que tiene las mediciones de... No tiene en particular H1 hidrógeno neutro, pero tiene los flujos, entonces estimamos la deficiencia de hidrógeno neutro, toda acá. Pero si uno ve todas esas galaxias, el CPF no son tantas, digamos, pero si uno les ve, hay muchas deficientes en la zona de Virgo, y en la zona de Eridanus hay muchas deficientes y con mucha deficiencia, o sea, son bien deficientes, pero no, bueno, solo saber que son deficientes en hidrógeno neutro, es decir, capaz están haciendo un refresh. Gracias, Facu. Por el seminario, me quedó una duda justo relacionada acá con el tema. ¿Se puede hacer la misma búsqueda en todo el cielo de galaxias, o sea, de galaxias similares que cumplan este criterio, pero que estén a otro Z y que el efecto que te está haciendo sea mucho menor? Sí, o sea, las galaxias que nosotros tenemos son Old Sky, porque estamos usando más, digamos.
El único inconveniente hasta ahora que tenemos, digamos, es partiendo desde esta galaxia, desde el QMRS, que llega hasta un rayo muy cercano, ¿sí? Pero el mapa que tenemos es All-Star, o sea, la temperatura. Nosotros tenemos un mapa de galaxias foreground, digamos, con diferentes perfiles de temperatura, que es All-Star. ¿Cuál es el problema de irse a rayos más lejanos? Cuando vos te vas a rayos más lejanos, la galaxia se hace más pequeña, en el CMB perdés resolución, porque el CMB tiene hasta 6 arcominutos de resolución. Entonces, si vos te vas ya muy lejano, perdés el efecto, solo porque no te da la resolución del mapa para poder resolverlo. No significa que no esté. Nosotros creemos que si vos ves galaxias cercanas que tienen eso, en general lo ves más lejano, lo único que no lo puedes resolver con el CMB. Y encima, los que tienen más resolución, por ejemplo, ST y SOHO Telescope, están en una zona en la que no hay demasiadas galaxias, entonces no da como para matchear con las galaxias. Pero sí, el efecto, o sea, lo hemos extendido también, por ejemplo, a Sloan. El tema es que si uno utiliza galaxias elípticas, encuentra un poco de efecto en algunas, pero es muy fuerte en las galaxias espirales en grupos, o las galaxias espirales en filamentos, que están intracúmulos. Estamos de eso ahora. Y el problema de Sloan es que la morfología de esta, entonces uno no puede identificar o tiene problemas con eso, entonces va perdiendo ahí esa cuestión. Pero lo hemos identificado también en Sloan, y ahora lo que estamos trabajando es cómo irse más a filamentos o sobredensas y no avanzarse solo en las galaxias espirales. Claro, o sea, con estudios como el LCT, o sea, con ese que va a ser todo el cielo, podrían chequear esto un poco. Sí, uno puede hacer un mapa un poco smoothiado y proporcionarlo y ver si cambia, pero bueno. Y una dudita rápida que de esto es medio ignorancia que no terminé de entender. Cuando explicaste el efecto Sach-Washington integrado, lo que no termino de entender es por qué, o sea, cuando cada entro potencial gana energía, eso lo entiendo, pero cuando el fotón sale desde el centro del cúmulo hacia, no recorre más distancia y debería en algún punto, más distancia que cuando entró, y en algún punto gastaría más energía, eso es lo que no terminé de entender. O sea, entiendo el dibujito, pero en el dibujito el R que toca ahí, toca en el mismo lugar donde entra, entonces si se estira... El cúmulo es este, ¿no? Ah, o sea, este es el donde sale, este es el que entra y este es el que sale. Y ahí no recorre más distancia y debería gastar más energía el fotón, entonces debería enfriar. Recorre más distancia, pero esto se achata, ¿no? O sea, vos achatás el potencial, es como que vos te metes una pileta de 100 metros de profundo y después cuando tenés que salir, salís de una de 80. Okay. Entonces ganas 20 metros. ¿Bien? Okay. O sea, vos te metes una pileta que tiene 2 metros de profundo, pero la pileta te va subiendo y cuando vos te cansé de salir 1 metro, entonces ganaste un... O sea, el cúmulo final... Voy es al revés. El cúmulo final es el que está punteado. Sí, perdón, el final es el que está... Sí, en este caso sí. Al revés. Claro, ok, Sí, ya te entendí. Sí, por eso la flechita roja que se cae. Sí, pensé que era perdón, recto. perdón. Ahora sí. Perdón. Y este que está acá, el efecto este es el red jam. O sea, no, en realidad, pero el que está, el final es este. La dash. La dote es el efecto red jam. También es como un interés de Saltwolf, lo único que hace es cambiar el potencial, subirlo, bajarlo, y el total es lo que tenés acá. O sea, llegás al mismo punto, pero perdés energía, porque calentás, digamos. Perfecto. Y el void al revés. Este es el red llama, este es el total, como perdés. Gracias, ¿Cómo muy gana? claro. Sí, perdón. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, Facundo. Gracias.